Y de ahí empecé a sacar accesorios y llegué a vender hasta gente que se casaba en Australia. Claro, yo me sentía que hacía como un juego, para mí era como un juego, que yo tenía como que mi almacén era en mi sala. Llegué a tener un storage en un almacén grande y llegué a sacar productos y tener mis propias costureras. Era como culpable porque me sentía así como que, bueno, he estado todo el día perdiendo el tiempo. Cuando me vine para acá, esto era un mundo y yo me dije a mí misma, no voy a competir porque esto es un mundo demasiado grande, me abrumó Estados Unidos, tenía muchos miedos. ¿Cómo voy a yo tener un espacio si hay gente que hace lo mismo y que es más famosa o que hace más cosas? Lo dejé por un tiempo y cuando tuve a mis niños y como que le hacía los cumpleaños a ellos y me empezaban a decir amistades como que mira, oye, pero es que se te da demasiado bien, mira, ayúdame que tengo un cumpleaños de tal, ¿será que tú me puedes decorar esto y cóbrame y tal cosa? Y así empecé y bueno, a hacer un hobby que me tuviera un ingreso de dinero que a la vez me permitiera a mí estar con mis niños, no sacrificar como que un horario y poder distribuirme para las cosas que amo, porque al final del camino es eso, es lo que disfrutes durante el proceso. Hola, bienvenidos a este episodio de Mundo Craft, donde hoy estoy con una invitada muy especial, Daniela Ramírez, de Dreams by DRS. ¿Es así? DRS. DRS, exactamente. Bienvenida, Daniela, ¿cómo Gracias. estás? Muy bien, gracias por la invitación, ha sido súper grato y bueno, estoy aquí encantada de poder compartir pues la experiencia que he tenido en este mundo y bueno, un poquito de lo que hay en la calle. Daniela, cuéntame a qué te dedicas, de dónde sale este proyecto. Primero el nombre, que me da curiosidad. Dreams by DRS. Okay. DRS son mis iniciales. Mi nombre completo es Daniela Ramírez Santana. Aquí obviamente se adaptó porque como vemos todos los Estados Unidos y el mercado americano le gusta abreviar. Entonces como que yo no podía ir como en otra sintonía. Entonces dijimos, bueno, vamos a abreviar y mi mamá tiene la peculiaridad de que siempre, como toda la vida trabajó en empresa, ella abreviaba como que las cuentas por pagar a fulanito, entonces le ponían las iniciales, entonces yo siempre fui DRS. Entonces, en español obviamente DRS, vamos a pagarle a fulana. Entonces, vamos a pagarle aquí a DRS, ya está listo esto. Y ya bueno, eso quedó en mi memoria, como en el subconsciente, porque a la final parece mentira, pero todo lo que vemos en nuestra infancia y lo que vamos viendo en la vida es lo que vamos adaptando pues a nuestro día a día. Correcto. Y esta parte del emprendimiento, ¿de dónde nace? La verdad, estudié una cosa totalmente diferente. Mi carrera principal, bueno, yo estudié de primera carrera, estudié psicología. Okay. Tengo dos carreras. La primera fue psicología porque quería estudiar medicina para estudiar psiquiatría y obviamente yo soy de Venezuela y entonces con el tema de las universidades paradas, medicina hice 2 semestres, no funcionó porque duró la universidad 1000 años parada y dije, no, voy por el camino más rápido, voy a psicología. Y bueno, empecé a estudiar psicología, pero situación país, mi familia me manda para España y ahí fue como que yo creo que ahí empecé a hacer como ciertas cosas que me empezaron a ver como que yo era un poquito manual en otras cosas y bueno, estudiando la carrera me gradué de psicóloga en España y me regresó a Venezuela porque había aunque en España estaba muy bien, tenía como demasiada añoranza a mi familia, a mi mamá, a mi casa y a compartir en familia, que bien mi mamá es española y la familia de mi mamá allá ya estaban criadas allí, entonces era como un poquito más frío. Y yo quería como regresarme pues a mi casa. Okay. Y entonces todo el mundo decía como que, wow, ¿por qué te vas a regresar? O sea, ¿estás loca? Y decía, sí, me voy a regresar. Y en este regresar conocí al que es mi esposo, y bueno, en ese interín como que él empezó como a motivarme, como que mira, esto se te da bien. Y lo hacía como un hobby. Y ahí monté como mi primera empresa que tenía relación con eventos que se llamaba Forever Bride, cuando empecé como a hacer todo lo que eran los preparativos de la boda. Y me encantó tanto el mundo que lo tenía en Valencia, tenía un stand en el Hesperia, que era bastante conocido. Y empecé a conocer novias y empecé como a esto de que dar algo
que a mí me apasionaba, o sea, como que hacer algo que no se sentía como un trabajo. ¿Qué te gustaba? Sí, que era como que no me siento que estoy trabajando, sino que para mí me sentía como que hasta a veces era como culpable, porque me sentía así como que, bueno, he estado todo el día perdiendo el tiempo. Estoy trabajando por amor al arte, por Exacto. decir. Y me fue súper chévere, la verdad es que esa primera marca que tuve, que se llamaba Forever Bright, empecé como que asesorando a las novias, como que detalles que tenían que tener para su boda, o que querían, o que las identificara para su boda, y de ahí empecé a sacar accesorios, y llegué a vender hasta gente que se casaba en Australia, no en Austria, en Australia. Y mandaba por DHL, mandaba desde Venezuela, que parecía mentira, y se podía mandar, y mandaba a DHL. Ajá. Y entonces era así como que, y entonces mi esposo se reía mucho porque cuando comencé con Forever Bright, era como que una cosa como que lo hacía desde mi casa, y entonces, claro, yo me sentía que hacía como un juego, para mí era como un juego, porque no se sentía como un trabajo, y me daba mucha risa, y mi esposa bromeaba porque yo tenía como que mi almacén era en mi sala, y entonces yo hablaba con mis clientes igual de manera súper profesional, aunque mi almacén era en mi sala, decía, déjame ver en el almacén si tengo el material suficiente para esto, y después mi esposo atrás se reía de mí y decía, claro, esta vez a la sala, pero él siempre lo hice ver como visualizando. que era, claro, yo me imaginaba que en un momento iba a tener un almacén grande, y llegué a tener un storage en un almacén grande, y llegué a sacar productos y tener mis propias costureras. Entonces fue muy gracioso y fue muy nice estar en esa etapa. Luego, claro, obviamente después de eso vino una situación país y me tocó otra vez emigrar. Emigrar otra vez. Y me vengo para acá. Y cuando me vine para acá, esto era un mundo, y yo me dije a mí misma, no voy a competir porque esto es un mundo demasiado grande, me abrumó Estados Unidos, y nosotros teníamos que hacer cosas como que fueran en consono con los papeles, y obviamente cuando tú te estás jugando como que hacer documentos legales, no te quieres meter en un negocio que no sepas que va a ser súper exitoso desde el día uno sí o sí. Y en ese interín lo dejé por un tiempo, y cuando tuve a mis niños, tengo 2 niños, empecé a hacerle sus cumpleaños, a relacionarme con otros papás, con otros niños pequeños, y como que le hacía los cumpleaños a ellos, y me empezaban a decir amistades como que, mira, oye, pero es que se te da demasiado bien, ¿por qué no? Oye, me llamaban amigas, mira, ayúdame que tengo un cumpleaños de tal, ¿será que tú me puedes decorar esto y cóbrame y tal cosa? Y así empecé, y bueno, creé esta empresa para eso, para hacer un hobby que me tuviera un ingreso de dinero, pero que a la vez me permitiera a mí estar con mis niños, no sacrificar como que un horario, y poder distribuirme para las cosas que amo, que es estar con mi familia y obviamente recibir un ingreso extra, y que de algo que me gusta, que se siente no como un trabajo. Esa es la gran diferencia de poder emprender con algo que te guste, que tú puedas también expresarlo con arte, que es creándolo con las manos, y que a la vez pueda ser remunerado, que tú digas, bueno, está siendo remunerado primero por la empatía, la emoción que te pueda brindar la otra persona que tú estás sirviéndole, y con dinero también. Esa es la idea de nosotros poder crear con las manos y ser remunerado, pero a la vez tú expresas allí mucha creatividad. Aquí me estás contando y veo que siempre has sido una persona muy creativa, y siempre como que inventando qué me saco, qué voy a hacer, y visualizada. Porque de estar en la sala, que siempre nos pasa, porque al comenzar siempre estamos en casa, de mira, voy a mi storage, y resulta que es al lado del mueble de la casa. Ella decía, no, mira, yo me voy a mi storage, y el esposo por allá muerto a la risa. Eso visualizada. Y hoy estamos otra vez acá, inmigrantes, ya he mirado ya 2 veces, pero veo que no le has tenido miedo a nada. Bueno, ¿O sí? Yo creo que sí, siempre uno tiene un miedo, y yo creo que ahí es donde uno tiene que romperse uno mismo el miedo, y aunque he hecho cosas, siempre siento que hay como más por hacer. Y creo que ese es el reto de todos los días, de decirnos, pararnos y decir si se puede. Y cuando tenemos niños a veces es difícil no ponernos excusas. Y creo que esta es una de las cosas que te debe impulsar a no ponerte excusas, porque
tus hijos, es verdad, a veces uno dice, ay, mis hijos no... Y en estos días vi un post que me llegó como al corazón porque me sentí súper identificada. Decir, es que mis hijos no me dejan hacer nada. Y entonces, y vi cómo le daba la vuelta a decir, sí, no me dejan de caer, no dejan que yo pueda deprimirme, no dejan que yo pueda dejar de intentarlo todos los días, que al fin del día es lo que necesitas. Tú necesitas una motivación. La vida es una motivación y no importa cuántas veces nos caemos, siempre y cuando veamos que hay siempre una esperanza para hacer las cosas mejor. Y como que cada día tenemos la oportunidad de hacer mejores cosas. Entonces, si no es hoy, es mañana, no importa que no lo hiciste hoy, sino di cómo sí lo puedo hacer mañana. Yo creo que esa es como que la manera en que tú puedes lograr algo, es que tú te preguntes y te digas a ti misma, ¿cómo sí lo puedo hacer mañana? ¿Cómo sí lo voy a lograr? ¿Cómo sí voy a hacer que funcione? Y en este interín, pues a uno le toca reinventarse. Cuando empecé con cuando realmente volví a empezar aquí, porque ya he empezado varias veces, como que cuando volví a empezar con las decoraciones tenía muchos miedos, muchísimo, de decir, bueno, ya hay mucha gente que hace lo mismo, como que cómo voy a yo tener un espacio si hay gente que hace lo mismo y que es más famosa o que hace más cosas. ¿Cómo puedes marcar la diferencia? ¿Cómo puedes ser diferente a eso que está en el mercado, que todo es igual? Sí, y entonces ahí se crea como una dicotomía de que sí necesito diferenciarme, pero no puede ser algo forzado. Al final tú eres una persona distinta a otra, entonces nunca va a haber algo que sea exactamente igual a otra persona. Entonces allí yo creo que es la clave y en mi caso me ha ayudado mucho suena trillado, pero a ser auténtico. O sea, hay cosas que hago y hay cosas que prefiero no hacer porque va más con lo que a mí me gusta, y como que si estás en esa directriz no te vas a engañar, porque vas a ser tú mismo durante todo el proceso y vas a terminar siendo auténtico por defecto, porque no va a haber otra alternativa. Y entonces, por ejemplo, para mí lo gratificante es poder compartir pues con esos papás que están haciendo un evento para su hijo y que quieren que esas memorias que tienes de tu infancia de alguna manera se magnifiquen y que en ellos sean triplicadamente mejores que las que nosotros tuvimos. Entonces para mí esa es la satisfacción de ver que hice algo y que le regaló unos minutos o unas memorias de felicidad a esos niños y a esos papás que se sientan que tienen eso a cambio. Buenísimo, Daniela, de verdad que sin querer me diste el mensaje que tanto esperaba, que era cómo poder enviar o compartir la experiencia que nosotros tenemos a través de todo este proceso. Me hablaste de migración, me hablaste del choque, me hablaste que voy a comenzar de cero, que no siempre comenzamos de cero, sino de nuevo, porque ya tenemos experiencia, y cómo poder manejar ciertas emociones al momento de tener tropiezos. Súper. Ahora, ¿qué le dirías a esas personas que están pensándolo? Que somos iguales, que venimos quizás estamos en un país, no sabemos qué hacer. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos comenzar? Bueno, yo diría que por lo menos si tienes algún talento y tú crees que alguien te lo ha dicho, porque a veces nosotros mismos nos como quien dice, no vemos nuestras cosas positivas. Siéntate un día en la tarde, no sé, un día en la noche cuando todo el mundo se acostó a dormir, agárrate una hojita y escríbete a ti mismo, soy bueno en, y pones 3 puntos y empieza a escribir abajo las cosas en las que tú sientes que otros te han dicho incluso que eres bueno. Si no las ves tú, piensa en, no sé, ese amigo que te dijo, mira, oye, hoy viniste muy bonita, te arreglas bien, te gustan los colores agradables, mira, hiciste oye, este pastel te quedó divino, deberías hacer para venderlo. Esos pequeños detalles que te dicen otras personas, al final que parecen tontos, pero realmente te están ayudando a guiar en algo que tú te estás destacando y que no lo estás viendo en el momento. Agárrate esa listica en la noche, en la madrugada, primera hora, párate a las 5 y siéntate y escríbela. Y después que la escribas, me siento que son las cosas en las que me siento feliz cuando las estoy haciendo. O sea, si cuando estás haciendo esa torta o ese crafting o si estás haciendo esos globos te hace sentir feliz, o si cuando estás hablando o interactuando con otras personas te hace sentir feliz. Por lo menos a mí
me súper gratifica ese contacto de hacer amistades. Yo creo que soy demasiado social. Demasiado social. Mi papá es súper ermitaño. Yo creo que yo por eso soy la antítesis. Y esas cosas, y lo amo como es, y me encanta. Y a él le encanta que él se ríe de mí y me dice, tienes demasiadas amistades. O sea, ¿por qué tienes tantas amigas? Bueno, papá, pero es normal. ¿Tú no tienes amigos? Y entonces, no, la casa, trabajo, la casa y ya. Pero sí, mi mamá también igual es trabajo casa y como que yo, bueno, rompieron ese molde ahí y eso te hace ser auténtico. Entonces, creo que esas cosas, como que buscar esas cosas que te identifiquen, y no importa si tú digas en ese día, mira, si yo hago tortas y hay 20,000 personas haciendo torta, esto es un mercado que hay tanta cantidad de gente que va a haber alguien que te va a comprar tus tortas. Y va a haber esa amiga que te compró tus tortas. Todos los sabores no son iguales. No todos los sabores son iguales, no todas las personas le quedan iguales las mismas cosas. Ni a ti te quedan las mismas cosas iguales, las replique. Es más, y suele ser muy, muy usual que a veces me pasa que me dice, mira, esta decoración, y no queda exactamente igual. O sea, algo le agrego, algo le cambio, algo diferente, y queda, no, me gustó más como me lo hiciste. Y entonces, ¿por qué es eso? Porque al final tú imprimes cómo te sientes ese día, cómo estás ese momento para eso que estás haciendo. Y a la final, que cualquier cosa que hagas, hazla con amor y disfrútala, porque al final el camino es eso, es lo que disfrutes durante el proceso. No tanto como que el resultado, que sí va a venir por defecto, pero el proceso en el que te encuentres. Yo creo que son las claves. Buenísimo, Daniela, gran consejo. Muy profundo, pero excelente. Dijiste todo lo necesario para poder salir de ese círculo que a veces no nos deja. Agradecida, Daniela, por estar aquí con nosotros, por compartir tu experiencia, tu proceso y que puedas lograr y seguir logrando grandes cosas. Así que esto fue Mundo Craft. Recuerda suscribirte, darle like y compartir. Nos vemos en otro episodio.